En las profundidades más oscuras del océano, donde la luz del sol jamás ha llegado, se esconden secretos que desafían nuestra comprensión del mundo. En las profundidades más oscuras del océano, donde la luz del sol jamás ha llegado, se esconden secretos que desafían nuestra comprensión del mundo. Durante siglos, los marineros han regresado a puerto con historias increíbles, relatos de islas que se mueven y de monstruos de proporciones bíblicas. La mayoría de estas leyendas se desvanecen con el tiempo, convirtiéndose en cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, algunas están tan bien documentadas que nos obligan a preguntarnos si son solo fantasía o el eco de una realidad aterradora que aún duerme bajo las olas. Una de esas historias, olvidada por el tiempo pero registrada con una precisión escalofriante, nos lleva a un encuentro en medio del Atlántico. La historia del Kraken español. En el verano de 1752, el navío español San Pedro navegaba por las aguas traicioneras del Atlántico Norte, cerca del archipiélago de las Azores. Su misión era rutinaria, parte de las vitales rutas comerciales que conectaban el imperio, pero lo que su tripulación estaba a punto de presenciar quedaría grabado en los anales de la historia naval como uno de los avistamientos más inquietantes jamás registrados. Una criatura gigantesca, un ser que parecía arrancado de las pesadillas más profundas, emergió de las profundidades del océano. Ante el horror de los marineros, una cosa quedó clara: esa criatura no era de este mundo. Los documentos de la época son nuestra ventana a ese momento de terror. Si consultamos las réplicas de los cuadernos de bitácora del siglo XVIII, como el del navío San Pedro, fechado en 1752, encontramos la narración de los hechos. El oficial de guardia, con la pluma temblando, anotó con detalle lo que vieron al amanecer. Mientras la primera luz del día teñía el horizonte, una masa oscura, inmensa, del tamaño de un bergantín, se movía sigilosamente bajo la superficie. La inquietud se convirtió en pánico cuando la criatura finalmente emergió. En su informe, el oficial describió tentáculos más gruesos que los propios mástiles del barco y unos ojos del tamaño de faroles, que los observaban desde el agua, unos ojos que parecían poseer una inteligencia ancestral y maligna. Imaginemos la escena en el sol saliendo, el mar en una calma tensa. De repente, el agua hierve. El San Pedro, un robusto barco de 3 mástiles, se siente diminuto al lado de lo que emerge. Los grabados de la época que intentaban plasmar las leyendas de krakens y monstruos marinos se quedan cortos. La criatura, un coloso de carne y ventosas, rodeó el barco durante casi media hora. Un tiempo que debió parecer una eternidad para la tripulación. Los marineros, superando el terror inicial, corrieron a sus puestos y prepararon los cañones, dispuestos a vender cara su vida. Pero el monstruo no mostró intenciones de atacar. No era un acto de agresión, sino una exhibición de poder, una advertencia. Tras su macabra inspección, se sumergió lentamente, con la misma majestuosidad con la que había aparecido, dejando tras de sí un remolino tan potente que casi hizo escorar y zozobrar al navío. El silencio que quedó después fue, quizás, más aterrador que el propio encuentro. Lo más sorprendente del relato del San Pedro es que no es un caso aislado. Al investigar otros testimonios de la época, encontramos una red de historias que se conectan de manera asombrosa. Décadas antes, en 1555, el erudito sueco Olaus Magnus, en su monumental obra Historia Gentibus Septentrionalibus, ya había descrito criaturas marinas colosales capaces de arrastrar barcos enteros a las profundidades. Más tarde, a principios del siglo XIX, el naturalista francés Pierre Denis de Montfort se obsesionaría con estos relatos, creando sus famosos y aterradores grabados de pulpos gigantes atacando navíos. Pero no solo encontramos estas referencias en libros. Gelatus di Marinus, portugueses, franceses e ingleses que navegaban por la misma zona de las Azores, hablan de encuentros similares. Desde las frías aguas de Islandia hasta la cálida corriente de Madeira, marinos de distintas naciones, que no tenían contacto entre sí, describieron con una consistencia asombrosa a la misma criatura. ¿Podría ser una coincidencia? ¿O es la prueba de que algo real y gigantesco habitaba esas aguas? Hoy, la ciencia moderna
intenta dar una explicación a estas leyendas, y la respuesta podría estar en una criatura tan fascinante como el Usiban el calamar gigante o Arquetuces dax. Durante mucho tiempo se creyó que era un mito, pero hoy tenemos pruebas irrefutables de su existencia. Hemos encontrado ejemplares varados en las playas, restos en el estómago de Cassie Loach, y, finalmente, hemos logrado filmarlos en su hábitat natural, en las profundidades abisales. Sabemos que el calamar gigante puede superar los 12 o incluso 13 metros de longitud, con ojos del tamaño de balones de baloncesto, los más grandes del reino animal. Sus tentáculos, armados con ventosas con anillos de quitina afilada, son armas formidables. Al comparar el tamaño de un calamar gigante con un navío del siglo XVIII, la descripción de los marineros del San Pedro ya no parece tan exagerada. Sin embargo, algunos biólogos marinos y criptozoólogos van más allá. Creen que los ejemplares que hemos encontrado son solo los jóvenes o los de tamaño mediano. Postulan que en las fosas oceánicas más profundas, bajo presiones aplastantes, podrían existir ejemplares mucho mayores auténticos titanes, capaces de explicar no solo el avistamiento del San Pedro, sino todas las leyendas de Krokens a lo largo de la historia. Así que volvemos a esa mañana de 1752, en medio del Atlántico. ¿Qué vio realmente la tripulación del San Pedro? Fue un encuentro con un calamar gigante de un tamaño que hoy nos parece imposible, una especie desconocida que gobernaba las profundidades y que, por un breve momento, decidió mostrarse al mundo de la superficie. ¿O era algo más? Un verdadero monstruo, una reliquia de un tiempo olvidado que aún habita en las fosas más oscuras del Atlántico. La respuesta se perdió en el tiempo, pero la pregunta sigue flotando sobre las olas. Tal vez el cuaderno de bitácora del San Pedro no es solo un registro histórico, sino una advertencia. La advertencia de que el Kroken español podría seguir ahí abajo, esperando. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si te fascinan los misterios del mar y las leyendas que esconde, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas expediciones a lo inexplicable.